Esta es la participación del Ejército en tareas del desarrollo. No debemos olvidar, en todo caso, que tanto el Ejército como la Marina forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública por sentencia de la Suprema Corte de Justicia. El Pacto de Estado en materia de seguridad, el senador Álvarez y Casa, sería lo ideal, pero reconociendo la complejidad de un acuerdo de esa dimensión, hablaría sí de un acuerdo o de un pacto con una visión de conjunto para trabajar el diseño con una visión integral, el diseño de la Guardia Nacional. Creo que con algo debemos iniciar la Guardia Nacional. Así inició la Policía Federal. La Policía Federal, la PFP, inició con elementos del Ejército y la Gendarmería inició con elementos del Ejército, porque no podemos generar de un día para otro los elementos de seguridad que se requieren, y en la base los elementos pioneros de lo que sería la Guardia Nacional serían precisamente los que hoy forman parte de la Policía Militar y de la Policía Naval y de la Policía Federal. ¿Por qué la Policía Naval y la Policía Militar? Porque son aquellos elementos de las Fuerzas Armadas cuya formación más se acerca a las tareas de seguridad pública, sin olvidar que esos elementos serán sometidos a una formación y capacitación adicionales para afinar esa capacitación y dotarlos de mayores elementos técnicos y teóricos para servir como policías de proximidad. E informar sobre bajas y heridos, por supuesto que sí. Les quiero decir ahorita que pediría que revisen el índice de letalidad del año pasado y el índice de letalidad lo compararan con el índice de letalidad de diciembre, el índice de letalidad del mes de enero. Hay una notoria diferencia, profundísima diferencia, a favor, por supuesto, de las Fuerzas Armadas. Un pacto, se repite aquí, un pacto con una visión de conjunto. El senador Cepeda, dialogar hasta que se agoten todas las dudas. Por supuesto, lo que nosotros podamos aportar para despejar esas dudas, encantados de seguir colaborando con esta Cámara. El gobierno, aquí sí difiero, el gobierno quiere meterlos en asuntos que no les corresponden. Bueno, la verdad es que los metieron hace 12 o 18 años y desde entonces están en tareas que no les corresponde, pero que tampoco han podido eludir la responsabilidad en virtud de la inseguridad en el país. Efectivamente, los países que se mencionan como ejemplos de Guardia Nacional tienen una policía, un cuerpo nacional civil como España, Francia, Italia, etcétera, etcétera. No es el caso de Chile, aunque tienen policías municipales, pero nosotros también tenemos 2.470 y tantas policías municipales civiles y tenemos 32 policías estatales civiles, una de ellas, como la Ciudad de México, que duplica en capacidad a la Policía Federal. Es francamente un absurdo que la Ciudad de México cuente con el doble de estado de fuerza que la que cuenta el gobierno de la República para atender la seguridad en todo el país. Fíjense ustedes,
la Policía Nacional de Colombia. Colombia, un estado un poquito menos de la mitad de México, un poco menos de la población de nuestro país, tiene 180,000 elementos. Si nos fuéramos por esa proporción, nosotros requeriríamos para la Policía Federal 360,000 elementos. Nada más que no tenemos presupuesto. ¿Y por qué echar mano del ejército? Porque el ejército ya está contemplado en el presupuesto y evita la necesidad de contemplar una erogación presupuestal adicional. Esa es una razón fundamental. Ya tenemos ahí 35,000 policías militares a los que ya están contemplados presupuestalmente. Lo mismo con la policía naval. 12 años de Fuerzas Armadas y no se ha resuelto. Y si seguimos así, no se va a resolver porque las Fuerzas Armadas no tienen las condiciones particularmente de capacitación para cumplir. Tenemos que construir un órgano distinto a partir de elementos del Ejército y de la Marina, como surgió la entonces Policía Federal Preventiva, luego Policía Federal y la Gendarmería. Necesitamos un cuerpo capacitado particularmente para las tareas de proximidad que implica a las que obliga la seguridad pública, que sería precisamente una de las características y condiciones de la Guardia Nacional. Hay que entender, como bien dice el senador Mancera, que no sería la Marina ni el Ejército, no serían la Marina ni el Ejército, son un número importante de elementos de la Marina y del Ejército y los elementos de la Policía Federal. Pero aquellos elementos, solo aquellos elementos de la Policía, del Ejército y de la Marina que por su formación y experiencia están mejor capacitados para formar esta base pionera de la Guardia Nacional. Orden de mando táctico y estratégico es un planteamiento de origen que quedaría superado con la aprobación de la Guardia Nacional. Así estamos operando actualmente en las 200, bueno, en este momento tenemos estado de fuerza solo en 150 regiones por limitaciones obviamente de personal, pero en ese momento estamos funcionando en esos términos. A la creación de la Guardia Nacional, eso se modificaría en los términos que aquí ya ha sido planteado y que no lo repetiría. Siempre es bienvenido el diálogo, senadora Beatriz Paredes, pues obviamente me da mucho gusto, sé de su apertura, así es que mi mayor coincidencia con esa posición. Decisiones de este calado tienen que ver con principios, estoy totalmente de acuerdo, pero creo yo que los elementos que ya definen, cuando menos en términos constitucionales, a la Guardia Nacional, queda claro que el diseño responde a un respeto puntual al federalismo, que al contrario serán un complemento de las tareas de las policías estatales y municipales, que no vendrán a debilitar a gobiernos ni a municipios. Y muy importante, cómo no exponemos a nuestras instituciones castrenses, precisamente al aprobar la creación de la Guardia Nacional, las instituciones castrenses terminarían dedicadas al paso de 3 o 4 años exclusivamente a las tareas de seguridad nacional, porque las tareas de seguridad pública habrán sido encomendadas a la Guardia Nacional. A mi estimado senador Dante Delgado, no es que haya facilidad
en el cambio de posiciones. Creo que cambiar de posición es lo más difícil que hay, por una razón, porque requiere una gran madurez reconocer que hay propuestas que enriquecen nuestra propia posición o nuestra visión. Y yo quiero decir aquí que si cambiamos fue precisamente porque escuchamos un planteamiento generalizado y de carácter social de las organizaciones, de la sociedad civil, pero luego vino también una declaración de la Corte Penal, de la Corte Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ese conjunto nos lleva, precisamente por la vocación democrática del gobierno, a recoger esos planteamientos y hacerlos nuestros. El proyecto transeccional, a mí francamente nada me daría más tristeza que quienes vengan a nuestro relevo en 6 años se vieran en la necesidad de enmendarnos la plana porque no tuvimos capacidad de diseñar un instrumento de seguridad pública con capacidad para trascender la coyuntura. Pero al mismo tiempo creo en la capacidad que tenemos para trabajar juntos y construir. Nuevamente regreso a mi propuesta con una visión integral que contemple la ley del uso de la fuerza y, por supuesto, la ley orgánica de la Guardia Nacional, cuyo primer borrador tenemos ya aquí a la mano y que podríamos compartir, obviamente, en cualquier mesa de negociación, que las mesas de negociación que se establezcan para poder construir los consensos imprescindibles. No somos ingenuos y no pretenderíamos ni suponemos que alguien lo es aquí en esta Cámara, así es que lo que menos pretenderíamos sería sorprenderlos con un acuerdo que logre el respaldo para sacar una iniciativa constitucional y luego pretender irnos solos en el ámbito de las leyes secundarias que no requieren mayoría calificada. Francamente, el sexenio está iniciando. Creo que tenemos mucho camino por recorrer juntos y si tenemos capacidad para construir en esta etapa un acuerdo político, ojalá tuviésemos también la capacidad para darle permanencia en el transcurso del sexenio. Estoy seguro que sería sin duda en beneficio del país. ¿Por qué razones no plantearon la expedición de luto nacional? Aquí me asumo responsable de no haber tenido la sensibilidad política para poner sobre la mesa esa propuesta. Pudiera expresar cualquier cantidad de atenuantes, pero en ese momento la prioridad para todo el gobierno se volvió la atención de las víctimas de la tragedia. Así es que no omito señalarle, senador, que en algún momento tuve el chispazo y lo registré, pero no tuve la serenidad para ponerlo y llevarlo a la mesa del Gabinete de Seguridad. No tengo ninguna duda que si no hubiese cometido yo esa omisión, hubiese sido aprobado en ese gabinete por unanimidad. Deben estar incorporados, las preguntas deben estar incorporadas en el marco normativo. Yo no tendría absolutamente ningún inconveniente, porque lo que aquí estamos respondiendo es aquello a lo que tenemos capacidad para comprometernos. Finalmente, aprecio, reitero mi gratitud a esta Cámara por este espacio y expreso lo que siempre digo, mi reconocimiento. Tuve la oportunidad de participar
con ustedes al inicio de esta legislatura. Me llevé invariablemente de cada uno de ustedes el mejor de los recuerdos y mi mayor reconocimiento, así por su apertura, por su capacidad y disposición para construir acuerdos y para pensar en nuestro país. Esta es una buena oportunidad para ratificar que seguimos todos juntos en esa línea, con independencia de que hoy estemos en responsabilidades distintas. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias por su intervención, doctor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad.